mujeres y para los tiempos en los que vivimos. Para mí es una emoción muy grande presentar a estas tres mujeres, Beatriz Ruiz, Inés del Castillo y María Quejigo, porque ellas son graduadas en Humanidades por la Facultad de Humanidades de Toledo. Han sido alumnas mías, con lo cual siento un placer enorme de ver cómo la gente, cómo van creciendo, cómo terminan sus grados. Han realizado el máster de Patrimonio Histórico también en la Facultad de Humanidades. Han hecho el máster de Ciencias de la Educación, están con doctorados, con lo cual son mujeres investigadoras, mujeres que investigan sobre mujeres, mujeres que quieren difundir el trabajo que hacemos. Y para mí de verdad que es un motivo de muchísima alegría verlas, cómo crecen profesionalmente y cómo crecen intelectualmente. María Quejigo, ella lleva también, las tres llevan una trayectoria desde que acabaron el grado hace muy poquito tiempo, muy poquitos años. Pues llevan toda una trayectoria de estudios de igualdad, de estudios sobre la historia de las mujeres en la cultura, etcétera, etcétera. También Inés está haciendo el doctorado sobre la mujer romana. Y Beatriz también, como les decía, ha hecho toda una serie de estudios sobre igualdad de género y estudios de la mujer, con lo cual son tres personas que nos van a dar una charla y nos van a ilustrar esta tarde sobre la historia de las mujeres y la ciencia. ¿Quién mejor que ellas, que son tres estudiosas y tres científicas en humanidades, para explicarnos lo que hemos hecho las mujeres a lo largo de la historia de la ciencia? Ellas están además en institutos de Toledo y de Talavera, están dando clases, están haciendo sus doctorados, están terminando sus trabajos, sus investigaciones, con lo cual, pues, de verdad que nadie mejor que ellas para ilustrarnos esta tarde en esta charla. Por mi parte nada más, porque lo que queremos es escucharos a vosotras tres, que sé que tenéis muchísimo que contarnos y muy interesante, muy bonito, y darles las gracias por asistir esta tarde y por comenzar el Festival FEM 2019 con nosotros en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, con Beatriz, con Inés y con María. Muchísimas gracias. Cuando queráis, chicas. Muchas gracias por la presentación que nos ha hecho Carmen, que nos ha dejado ahora mismo nos ha dejado el listón muy alto. Esperamos cumplir las expectativas que nos ha puesto. Pero bueno, yo creo que un poquito sí. Como estaba diciendo Carmen, tiene mucho sentido hablar de la mujer y la ciencia y la historia en el mes que estamos, no en marzo. Y es que si seguimos un poquito el panorama político-social nos damos cuenta de que cada vez más se escucha violencia hacia la mujer. Y se han intentado buscar en los medios de comunicación todo tipo de explicaciones, ¿no? La culpa la tienen las leyes, la culpa la tiene la sociedad, la culpa la tiene la política. Pero ¿y la historia? Es que nadie se está fijando en el poder que ha tenido la historia y en el poder que tiene la cultura. Bueno, pues nosotras hemos planteado una charla en la que os vamos a contar cuáles han sido las trabas de las mujeres para poder llegar a puestos en los que estaban los hombres tradicionalmente, qué mujeres han salido a la luz y han conseguido hacerse fuertes a pesar de todas las dificultades, y sobre todo para que entendamos entre todos un poco la importancia que tiene que se conozca a estas mujeres, porque la mayoría de ellas son historiadoras, científicas, poetisas que cambiaron el mundo en su momento, pero nadie quiso conocerlas, o la gente las calló, o en su momento fueron conocidas y otras veces las silenciaron. Así que nada, a través de esta charla que empezará en la época romana y acabará ayer y acabará hasta más o menos nuestros días, queremos que veáis con nosotras un poquito quiénes han sido estas mujeres, que bueno, entre todos pues les demos un poco de voz y las recordemos, porque de verdad merece la pena que se las recuerde. Bueno, pues ya voy a empezar yo, ya que soy una especialista en romano y esas cosas, pues vamos a empezar de manera cronológica. Lo primero, antes de nada, ya que tenemos este cartel, me gustaría preguntaros de si conocéis alguna de las dos imágenes. Porque obviamente nosotros ponemos las imágenes con un sentido y con una finalidad, por lo tanto quiero que me digáis si conocéis el mosaico o la fotografía y qué pensáis que es, representan, son... A ver, comentarios, opiniones. ¿Sí? ¿No? 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 Bueno, pues la primera imagen es un mosaico que lo que está representando es a mujeres haciendo actividades deportivas. Es decir, las mujeres también eran atletas en la época romana. Si nos remontamos un poco en el pasado,
choca un poco en el sentido de lo que le costó a la mujer participar en el deporte, porque hay una fotografía muy famosa donde se ve a una mujer corriendo, donde le están impidiendo a los hombres que avancen. Pero en cambio, aquí tenemos ya mujeres participando y jugando en estas actividades. ¿Y la segunda? La segunda es una fotografía de las misiones pedagógicas en la Segunda República, que es la primera vez que los niños y las niñas van a la misma clase, que se hacen clases mixtas. Voy a ver, precisamente. Bueno, pues así un poco ya introduciendo, si tenéis alguna duda o comentario más o menos, nos lo preguntáis sin ningún problema, porque para que esto sea un poco más participativo y no sea una charla tan al uso y no aburriros un poco, pero vamos, que tenéis don de palabra también. Bueno, si esto funciona y me hace caso. Ya, sí. Vale, la educación romana. Yo quería empezar hablando de la educación porque generalmente si nos remontamos al pasado podemos llegar a pensar de que las mujeres y los niños, bueno, las niñas y los niños tenían una educación diferenciada, ¿no? Si yo os digo que penséis en la posición que tenían las mujeres y los hombres, ¿qué me vais a contestar? Los hombres los tenemos en la guerra, políticos, pero las mujeres ¿dónde están? En casa, ¿no? O sea, esa es la concepción y esa es la idea y visión que tenemos de las mujeres romanas. Vale, pues inicialmente la educación en el mundo romano era igualitaria. Los niños hasta los 11 años eran educados por las nodrizas, generalmente en las casas de las élites, y las madres. Es decir, el papel de la madre va a ser muy importante porque van a ser quienes les instruyan directamente en los conocimientos previos que deben de tener. ¿Por qué hasta los 11 años? Porque a los 12 años los niños ya pueden entrar en política, por así decirlo, se los va a considerar ya unos adultos, donde ya van a empezar a recibir formación que les va a servir para su posterior carrera política. Estamos hablando en este caso de las élites, que no es lo mismo de las personas humildes o los esclavos. Y las mujeres van a tener una edad ya para casarse, a los 11 años, aunque generalmente lo hiciesen más tarde, ¿vale? Pero, como ya os he comentado, inicialmente los niños y las niñas se educaban en estos primeros etapas de vida por igual y jugaban juntos. También es importante saber eso. No obstante, los juguetes, que estos son juguetes de época romana, nos muestran esta ya educación diferenciada, que si ahora mismo también, esto es muy actual también, si veis alguna tienda de juguetes o algún supermercado, ¿no veis esa diferenciación directamente por los colores? De repente, los de niños son en rosa, los de niño son en azul. Pues exactamente igual pasaba en la época romana. Todo esto es un discurso y que lo que está marcando es la diferenciación entre hombres y mujeres, ya desde la educación y desde la etapa inicial de la infancia. Ya están aprendiendo que las niñas deben de jugar con muñecas y también, fijaos, la muñeca que habéis visto anteriormente, o sea, la muñeca tiene este tamaño, lo otro son pequeños cacharritos de cocina. ¿Qué la están enseñando? Que también debe aprender a ser buena madre con las muñecas y debe ser buena esposa y estar al cuidado de los niños. Es decir, todo esto ya simplemente jugando. Para que atendamos que los discursos y todo lo que estamos enseñando e inculcando no es tan inocente como pensamos. Bien, ¿y por qué se basa o a qué responde todos estos discursos? Pues, por ejemplo, aquí Aristóteles nos dice que las mujeres son por naturaleza más débiles y más frías y cabe considerar su naturaleza como un defecto natural. La hembra, a causa de su debilidad, llega antes a la edad adulta y a la vejez. Esto Aristóteles. Esto simplemente responde a un discurso de desigualdad y diferenciación, porque las mujeres no queremos que estén en el plano público porque son inferiores a nosotros. No las consideramos, de nosotros hablo de los hombres, no las consideramos en el mismo plano y entonces elaboramos una serie de discursos patriarcales, ¿vale?, de discriminación, de desigualdad y que se los vamos enseñando desde pequeños. Aquí tenemos una escultura de una niña jugando a las tabas. ¿Vale? Bien, como os he dicho, los niños a los 12 años ya se les enseñaba, bueno, ya podían participar en la vida política, es decir, iban a recibir pues eso, toda una serie de formaciones que les ayuden a tener, pues, por ejemplo, la retórica, ser buenos gobernantes, etcétera, etcétera, y poder participar, pero las mujeres, como ya os he dicho, no. Las mujeres se les enseña a ser buenas madres,
bueno, en este caso esposas, madres, en este caso es Cornelia, la madre de los Gracos, que va a ser una mujer romana que fue muy famosa por el papel y la importancia que tuvo como representación de la madre y el modelo que debían de seguir las mujeres, es decir, el de matrona. Las matronas es un modelo que les enseñan a todas las mujeres que deben imitar. ¿Por qué? Porque tienen toda una serie de virtudes, que es decir, la fidelidad, la paciencia, no hablar mucho, es decir, toda esta serie de virtudes que, como luego nos van a contar Bea y María, se van a ir repitiendo, pero para que veamos de dónde viene todo esto, que no es de repente surge en el siglo XX o posteriormente. Pero ¿qué pasa? Que las mujeres, y sobre todo las de las élites, no van a estar o no se van a conformar con ese papel que simplemente se les ha dado. Que nosotros ahora mismo, cuando pensemos en mujeres romanas, solamente pensemos en mujeres relegadas al hogar, no implica que lo estuviesen. De hecho, las mujeres de las élites podían decidir si querían continuar sus estudios y de hecho muchas continuaban leyendo, instruyéndose y formándose en toda una serie de oficios y profesiones que de hecho desempeñarán. A la izquierda tenemos un grabado donde se ve a una mujer apuntando, escribiendo, a veces se relaciona con que puede ser la escritora Safo, no se sabe 100% con seguridad, y a la derecha, bueno, vale, a la izquierda justo, es una escultura de una mujer que, si os fijáis, lo que está haciendo no es tener, lo que tiene la mano así levantada es porque está leyendo un libro. ¿Vale? O sea, para que veáis que si atendemos al pasado, hay muchas más muestras de que las mujeres participaban. Y entonces yo mi pregunta es, ¿en qué creéis que podían participar las mujeres de las élites? Porque vuelvo a decir, en este caso hablamos de las élites. ¿Qué oficios podían desempeñar, hacer o en qué podían ser instruidas? ¿Alguna idea? ¿Comentarios? ¿El qué? Escritoras, sí, cada vez tendrá spoiler, totalmente. ¿Y si yo os digo en una profesión como la medicina? ¿Sí? Bueno, en este caso, sí. Bueno, lo de la escritora... Uy, espera un segundo, anterior. Me he pasado, sabíamos que en algún momento iba a pasar. Bueno, lo de la escritora, en este caso, lo que me habéis dicho de la primera escritora, una de las escritoras más famosas y de las pocas que se tienen textos conservados es la poetisa Sulpicia. ¿Por qué es muy importante y por qué me encanta siempre traer a Sulpicia? Porque la información que nos da estudiar sus textos es increíble. Es tener la visión de una mujer en época romana sobre la sociedad y cómo veía el mundo. Es muy interesante la historia de Sulpicia porque los pocos poemas que se han conservado hablan, para que de repente veáis que la visión que se nos ha transmitido no es como era realmente. Sulpicia era de las élites y todos los poemas los escribe hacia un amante, no estaba casada, ¿vale? Y su tío lo sabía, que su tío es Mesala, y la reprochaba y le quería alejar de su amante. Y entonces los poemas que escribe son de amor y de desamor, de escaparse a escondidas para reunirse con su amante. Todo esto en la sociedad romana, donde lo que se busca es que las mujeres se casen, tengan hijos y no se cometa adulterio, lo que nos está diciendo es que la realidad era otra bien diferente. Que a lo mejor había pocas y que el discurso era otro, pero no implica que no lo hiciesen. Bien, lo que yo también os quería traer es a las médicas. Aunque no se ve muy bien, en la parte de arriba pone médica en la figura de la izquierda, y un oficio que llevan desempeñando muchísimo tiempo las mujeres está relacionado con la obstetricia. Quienes se encargaban de atender a los partos eran sobre todo mujeres y eran instruidas y atendían a los partos para que no muriesen las mujeres al dar a luz, y aquellas que se especializaban más podían desempeñar la medicina en general, y esto ocurría tanto en el mundo romano como en el griego. Luego la mujer va a estar vetada de estos ámbitos. También, por ejemplo, atendiendo químicos, elaborando fármacos. En este caso vemos a mujeres que lo que están haciendo es elaborar diferentes sustancias para, por ejemplo, elaborar perfumes o sustancias que las permitan pues, curarse, es decir, la farmacia. Lo que ahora consideramos también artistas, las mujeres pintaban y estaban presentes en este ámbito, aunque no nos hayan llegado casi testimonios de ellas, y es muy difícil encontrarlas, las había y eran importantes también. En las artes escénicas, mujeres tocando, actrices, es decir,
toda una serie de ámbitos en los que participaban. Y ya por último, así en este breve repaso super express de todas las cosas que hacían las mujeres en época romana, quiero acabar con Hipatia. ¿Por qué? Hipatia es una mujer que llegó a desafiar, por así decirlo, todo ese sistema patriarcal, y aunque yo os estoy contando una historia muy bonita de las mujeres participando en todos estos ámbitos y desempeñando toda esta serie de oficios, a veces cuando iban en contra de todos estos discursos, lo pagaban con su vida. ¿Vale? Y ya cedo la palabra. Vale, Es que es complicado, ¿vale? Vale. Bueno, pues llegamos a la Edad Media. Normalmente tendemos a pensar que cuando avanzamos en la historia, avanzamos porque estamos avanzando, ¿no? Pero muchas veces cambiar de un periodo a otro no supone ningún avance. Y la Edad Media, en el sentido de educación para las mujeres, no lo supone. Hemos visto que durante la época romana las matronas son el estereotipo, ¿no? Lo que quieren alcanzar, lo que los hombres quieren que las mujeres alcancen, no el ser que quieren ser. Porque en realidad esas niñas, cuando son niñas y son pequeñas, no saben lo que quieren ser. Pero ya desde pequeñas les están diciendo, tienes que querer ser este modelo de mujer. Bueno, pues en la Edad Media hay una institución que se da cuenta de este mensaje y de la potencia que tienen las imágenes y las metáforas. Y utiliza dos. La institución que lo utiliza, ¿os hacéis una idea de cuál es? Vale. Bueno, pues la Iglesia durante esta etapa se está expandiendo. Después de la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica Romana de Occidente es la que se empieza a expandir, que es la que tenemos actualmente. Pues esta Iglesia es la que se da cuenta del mensaje potente y de lo que cala la Biblia. Y utiliza la imagen de dos mujeres que están presentes en su texto. ¿Qué mujeres van a ser? ¿Qué mujeres se os ocurren? La Virgen María, que es la que tenemos a la derecha, y Eva. Son una antítesis, son el contrario, polos opuestos. Pero las dos somos todas. Toda mujer en la Edad Media es esa clase de mujer. Es la Virgen María, pero también puede llegar a ser Eva. ¿Quién es Eva para los religiosos? En la mujer, pues Eva es esa mujer sexual, es esa mujer que tiene deseos, que tiene impulso, que tiene ganas de avanzar, que quiere salirse del ámbito del hogar, que quiere salirse de todo lo que durante épocas anteriores le habían estado inculcando. Entonces, a través del mensaje de la Biblia, desde bien pequeñitas, se les va inculcando que Eva es el modelo de mujer que no queremos ser, porque no queremos ese tipo de vicios, porque no queremos llegar a acabar como acabó Eva, y menos aún siendo la tentación del hombre, etc. Por eso las monjas tienen menos privilegios que los monjes dentro de un convento y un monasterio. No es la misma educación la que recibe una monja en el convento que la que recibe un monje en el monasterio. Sí que es verdad que los dos se educan, y los dos se educan en las letras, pero no al mismo nivel ni han tenido la misma relevancia a lo largo de la historia. Y la figura de la Virgen. ¿Por qué la figura de la Virgen? Bueno, hemos dicho a la mujer lo que no tiene que ser, pero ¿qué es lo que tiene que ser? Bueno, pues lo único que queremos que sea la mujer es madre. Madre y que esté en el hogar cuidando de sus hijos. ¿Qué mejor referencia bíblica que la Virgen, que se ha hecho famosa por ser madre de Dios? Ya lo tenemos hecho. Entonces tenemos la mujer que quiere ser, que es la mujer que está en el hogar cuidando de su hijo, que atiende todas las necesidades, que es la Virgen María. ¿Quién no quiere parecerse a la Virgen María, por favor? Si es lo que todo el mundo adora en la Biblia. ¿Y quién no quiere ser? Eva. Eva es la pecadora. ¿Por qué te bautizas? Por culpa de Eva. Si el primer sacramento que tomas en la Iglesia Católica es Eva, pues ya desde bien pequeñitas, en la Edad Media, ahora el mensaje es verdad que no es tan llamativo, pero en esa época creedme que sí, y así aparecen los textos, desde pequeñas las inculcan, Eva no, la Virgen María sí. Y por eso aparecen múltiples representaciones, tanto en pintura como en mosaicos, como en tablas, como en frescos, de la Virgen María con el niño Jesús y de Eva. Es complicado eso, ¿eh? Vale. Os he dicho que hay dos tipos de mujeres que la Iglesia quiere que sean. Pero ¿qué tipo de mujeres hay luego en la sociedad real? ¿Eran todas Eva? ¿Eran todas virgen? No, no eran eso. Hay religiosas, hay muchas mujeres que se meten a conventos, pero no lo hacen, como podemos pensar, de una manera servicial, o incluso muchas veces se podía llegar a pensar que las mujeres se metían a religiosas porque no tenían otra salida de la vida, ¿no? Lo fácil era meterse a monja. Bueno, pues tenían que pagar, porque suponía un coste. Y acarrear con una mujer es dinero, pero igual con el matrimonio, con la dote, la mujer tiene que aportar dinero, porque la mujer es una carga. Y siempre se nos recordaba en la Edad Media que las mujeres éramos una carga. ¿Qué tipo de mujeres había más? Si no te dedicabas a la vida monástica, ¿qué te quedaba? Ama de casa, cuida de los niños, edúcalos en lo que te han educado a ti. Y la siguiente que nos queda, trabajadoras.
hay mujeres trabajando, hay mujeres en el campo. Sobre todo mujeres de clase baja, son las mujeres que se van a encargar de tareas artesanales, de tareas de agricultura. ¿Y sabéis de cuáles son las que menos testimonios nos han quedado? De estas últimas. De las que estaban trabajando en el campo, de las que se dedicaban a labores que realizaban los hombres, son las que menos testimonios nos han quedado. Nos han quedado testimonios de esas religiosas que seguían ese estereotipo de mujer. Nos han quedado también testimonios de esa mujer que era como Eva, de las marginadas. Porque ¿quiénes eran las marginadas? Las viudas, las que no se casaban, las que no eran fértiles, las que se habían salido del redil. Y marginada en la Edad Media no significa el concepto que podemos entender ahora, ¿eh? Ahora ser marginada quiere decir que la sociedad, bueno, te gira la cara. En la Edad Media podía significar morir por no ser aceptada. Aquí tenemos una imagen de religiosas, otra imagen de Eva. Bueno, en las representaciones de la Virgen María se hace muchísimo énfasis en el concepto de virginidad y siempre se le representa con la granada porque es el concepto de virginidad de este aura que tiene que envolver. Pero es que no hubo mujeres que hicieran otras cosas, no ha habido. Bueno, pues el problema que surge con la Edad Media, que es un poco lo que ha pasado en todas las épocas, es sí ha habido mujeres, pero no se les ha estudiado. Es muy difícil encontrar testimonios, que los hay, de mujeres haciendo cosas en un pasado lejano. Y en un pasado reciente tampoco es fácil. Es verdad. También me he centrado mucho en la mujer en el 19 y créanme, mientras estás leyendo a Galdós y testimonios de Galdós por todos lados, mujeres como Gertrudis de Avellaneda es muy difícil encontrarlas. Bueno, pues en este momento sí que hay mujeres haciendo cosas. Un ejemplo es Hildegard de Bingen. Muy difícil de pronunciar, ¿vale? Lo leí. Y todos los nombres van a ser así, porque son muy complicados. Bueno, pues esta religiosa tuvo la suerte de que desde bien pequeñita la condesa que la crió y que la educó en las letras y la educó en el latín y en el canto gregoriano. Pero no solamente en eso, era una religiosa que tenía aspiraciones más allá de la propia vida monástica. Y es que es la primera mujer que se dedica a hablar sobre anatomía de una mujer y sexualidad de una mujer. Y es que hace un tratado en el que habla sobre el placer que puede sentir una mujer. ¿Os podéis imaginar en el siglo XI una mujer hablando sobre sexualidad siendo religiosa? Bueno, pues llegó a ser tan importante, llegó a ser tan importante porque era una mujer que decían que era una visionaria, que desde pequeña había tenido visiones que se las contaba a los grandes papas, a los grandes políticos del momento, y todo el mundo la creía, eso lo llamaban visiones. Yo lo que creo desde el punto de vista como historiadora es que no podían concebir que una mujer tuviera grandes ideas. Y eso era un don. Eso era un don y en los textos aparece como tal, era un don. Esta mujer era una visionaria, tenía visiones y entonces le decía a los emperadores lo que tenían que hacer. Porque ella, Dios se lo había dado, porque eso no es propio de la mujer, se lo tiene que dar Dios. Otra es la imagen de que la mujer per se no puede tener ninguna idea, le tiene que venir a través de algo de ser. Pero bueno, es una mujer que fue muy reconocida en su tiempo y es una mujer que no se estudia en los libros de historia. Y es reconocida. Trotula de Salerno. Hablábamos antes de la mujer y la medicina y el ámbito materno. Es verdad que la mujer ha estado relegada siempre al ámbito de la maternidad, pero no se les ha dejado estar en todos. Podían ser comadronas en la Edad Media, pero no podían ser ginecólogas ni médicos hasta el siglo X. En el siglo X en Salerno se creó una escuela de medicina laica, la primera, en la que se imparte medicina. Trotula se da cuenta de lo que supone esto y se va a Nápoles a estudiar medicina. ¿Qué hace Trotula? El primer tratado que habla sobre los problemas relacionados con la mujer y la maternidad. Es ginecóloga. Es la primera ginecóloga que tenemos en la historia. Porque hasta entonces no podían serlo, no tenían el acceso a los conocimientos que tenían los hombres. Como mucho podían ser comadronas. ¿Qué hizo Trotula en este? Bueno, que no os podéis imaginar, la menstruación en la Edad Media es la fuente de todos los problemas de la mujer. Trotula lo desmiente y dice, por favor, la menstruación es algo natural, no es ningún problema de la mujer. Los males no nos vienen a través de la menstruación, no podemos evitarlo. ¿Qué más dice? Problemas de fertilidad no siempre son culpa de la mujer. El hombre también puede tener problemas a la hora de tener hijos. Y no lo hace desde un discurso social o cultural, lo hace desde un discurso científico. Es la primera mujer que desde el punto de vista de la salud, de la ciencia, se preocupa en demostrar científicamente que todo lo que estaban diciendo era mentira. Es una mujer comprometida con el cambio. No podemos entender en esta época el feminismo como lo entendemos ahora. Tenemos que entenderlo de una manera diferente. Igual que ahora nosotras también estamos muchas veces sumergidas en un machismo que no nos damos cuenta, ellas igual. Que una mujer esté hablando en este momento de que la mujer no es la causante de todos los problemas en las relaciones de pareja,
y lo está intentando hacer desde una manera científica para que la crean, es un paso muy grande. Además también habló de los problemas o de cómo paliar los problemas del parto, en plan cómo hacer que la mujer tuviera menos dolor, cómo hacer que la mujer tuviera menos problemas a la hora del embarazo. Se preocupó por la salud de la mujer durante la maternidad, cuando la única preocupación de los hombres era que el niño no muriera. Que el niño no muriera, tenía que sobrevivir. Si la madre moría durante el parto, pero el que tenía que sobrevivir era el niño. Y Trotula es la primera que hace un tratado fijándose en la salud de la mujer y no en la salud del niño. Y tampoco se la estudia. Yo lo voy a decir de todas, porque es que no se las estudia. Cristina de Pizán. Os ha hablado antes Inés de Sulpicia, una poetisa. Bueno, pues Cristina es la primera que dedica a conseguir ganarse la vida, a ganar dinero a través de la escritura. Y es que es la primera novelista que tenemos. Es en el siglo XIV, hemos avanzado un poquito en el tiempo para poder hilar el discurso. ¿Conocéis alguno esta imagen? No. ¿Sabéis lo que está representando? ¿Os podéis hacer alguna idea? ¿Qué es lo que veis? No están embarazadas, pero es que es el tipo de vestidos. Vale, y a la derecha, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué estáis viendo? Están construyendo. Vale, Cristina de Pizán hizo una obra que se llama La ciudad de las damas. En esa obra, Cristina era filósofa, humanista, ensayista. Lo que hace es una novela, que en realidad es un tratado filosófico, en el que habla de la construcción de una ciudad ficticia por mujeres. Y esta es la imagen que lo representa. Mujeres construyendo los pilares de esa nueva ciudad. Ahora vamos a cambiar un poquito de tónica. Si os habéis dado cuenta, estoy hablando todo el rato de mujeres de Occidente, cristianas, pero es que en la Edad Media solamente había esa cultura. Es que nos hemos olvidado de otras mujeres. También en la historia cometemos el error, y yo muchas veces también, de hablar solamente de la mujer de la tradición judío-cristiana y olvidarnos que, bueno, durante la Edad Media hubo 3 culturas. Aquí en España tuvimos musulmanes, cristianos y judíos. ¿Y qué pasa? ¿Que los musulmanes no nos olvidamos? Pues no, pues también hubo mujeres que llamaron la atención. Lubna de Córdoba fue la secretaria de Al-Hakem II en el califato de Córdoba a mediados del siglo, en la segunda mitad del siglo X. Y, bueno, antes de contaros un poco la vida de Lubna, os voy a contar la situación de la mujer en el mundo musulmán. Igual que hemos dicho que en el mundo cristiano la religión sirve de afianzar esta cultura y este estereotipo de mujer, para la religión musulmana pasa lo mismo. ¿Conocéis la figura de Fátima? ¿Sabéis un poquito la historia de Fátima o el prototipo de mujer que era Fátima? ¿Sabéis alguna la historia de la mano de Fátima? Pues os la voy a contar en un momento y breve, para que entendáis el concepto de mujer que se tiene y por qué es tan importante estudiar a Lubna. Cuenta la historia que Mahoma, Fátima era la mujer de Mahoma, llega un día a casa y ella está cocinando, haciendo un caldo. Y él llega con una mujer muy bella. Y claro, ella lo ve, sale a saludar y se mete a la cocina, pero ella estaba llena de rabia. Ha visto a su marido con otra mujer, pero una buena mujer no puede decir nada. Entonces Fátima, para controlar su ira, se pone a seguir cocinando. Y cuando se da cuenta, ve que tiene la mano metida en el caldo hirviendo. Bueno, podéis imaginar, si cualquier persona de verdad metiese la mano en un caldo hirviendo, pues la mano la ha perdido. Pues cuando sacó la mano, estaba intacta, porque Alá la había recompensado por ser una buena mujer. Porque una buena mujer hace eso. No va a su marido y le grita por aparecer con otra mujer, no. Una buena mujer se mete a la cocina, sigue cocinando y canaliza su rabia. Y por eso el símbolo del Islam es la mano de Fátima, que son los 5 pilares. La mano intacta de Fátima cuando removió el caldo. Bueno, os podéis imaginar, esta es la figura de mujer a la que quieren llegar, a la que quieren que se llegue en la cultura islámica. Entonces, que en este momento haya una mujer que es Lubna de Córdoba y que haya un periodo de la historia en el que un califa, Al-Hakem II, dé protagonismo a las mujeres, es muy importante y se nos olvida contarlo también. Y es que durante la segunda mitad del siglo X se cuenta en los textos que las plazas de Córdoba estaban llenas de mujeres copiando, leyendo. Se habla de mujeres como si no fuera una traba, mientras que en los textos cristianos o en textos de otros momentos cuesta mucho encontrarnos a mujeres haciendo acciones cotidianas o acciones que sean un poco más intelectuales. En este momento no, se tratan con normalidad. Y Lubna, aparte de ser poetisa, ensayista, filósofa, se dedicó a ser copista para Al-Hakem y viajó a Damasco, a Bagdad, a generar una biblioteca y una copia de libros. ¿Y sabéis qué? No hay biografía de esta mujer. No sé cuál es su vida, porque no se ha investigado. Avanzamos un poquito en el tiempo. La Edad Moderna. La Edad Moderna es la edad de las reinas.
Y todos lo sabemos, y más en España. En España tuvimos durante la Edad Moderna 17 reinas. Y cuando lo decimos parece que es súper fuerte, 17 reinas. Solamente 2 fueron reinas de verdad, las demás fueron consortes. Solo hemos tenido 2 reinas que hayan ejercido como reinas. Isabel la Católica, que es esa figura que se parece a una mujer, que se parece un poco a un hombre, ¿no? Porque tuvo poder. Y su hija Juana I de Castilla, que a lo mejor así nos suena, pero si os digo Juana la Loca, ahí sí os suena que sí. Es que como Juana I de Castilla quedaba feo, la hemos llamado Juana la Loca. No, es verdad, porque una mujer en ese momento que tiene poder, no nos interesa, y tiene una depresión, que es un trastorno muy normal, pues vamos a tildarla de loca. Juana la Loca no estaba loca, simplemente tenía un trastorno, estaba depresiva, pero ha pasado en los libros de historia como una mujer que tenía un trastorno gravísimo que la impedía gobernar, cuando en realidad esa no era la causa. Y edad de científicas. En el siglo XVII se produce la revolución científica. Es el siglo de la razón, es el siglo de la ilustración. Y no había mujeres en ese siglo de la razón. A nosotras se nos obnubiló, solamente le vino a los hombres. Pues no, también había mujeres haciendo ciencia. ¿Sabéis que la primera persona que descubrió los números primos fue una mujer? Fue Marie-Sophie Germain, fue una mujer. Y algo tan importante como eso no nos lo cuentan. La primera persona que observó cometas en el cielo fue una mujer, fue Mary Weldy. Tampoco me sale pronunciarlo muy bien, pero bueno, me perdonáis, no soy inglesa. Pero fue una mujer, ¿y sabéis quién ha pasado el nombre de la historia? Su hermano William, que fue el inventor del telescopio, pero lo inventaron entre los dos. Lo inventaron entre los dos y entre los dos observaron estos fenómenos, los cometas. Y 8 de los 6 cometas descubiertos llevan el nombre de esta mujer y no la conocemos. Y no se estudia en los libros, ni en los libros de astrología, ni de astronomía, ni de la época. Antes de hablar, yo voy a hablar de, como ha dicho Carmen antes, yo me he especializado en el siglo XX, sobre todo en la educación, en historia de la educación. Y antes de hablar de historia de la educación, os voy a hacer una perspectiva del siglo XIX. O sea, mi punto de partida es 1857, cuando un señor del que ahora os hablaré hace una ley, se hace la primera ley de educación pública. Pero antes de eso, ya había mujeres. Lo que pasa es que las mujeres que destacan o que despuntan son excepcionales. A un lado, a la izquierda, a vuestra izquierda, está Emilia Pardo Bazán, la primera mujer en España que ocupó un cargo de catedrática. A su primera clase no fue nadie. Le hicieron boicot todos los alumnos y no fue nadie. Luego le quitó todos los alumnos a los catedráticos y no tuvo que sentar bien. A la derecha, Concepción Arenal, que ahora bueno, hay quien la toma como el icono del feminismo. Concepción Arenal fue una mujer que quiso estudiar y para estudiar se tuvo que disfrazar de hombre. Y fue la primera mujer con un cargo importante en España, que era visitadora de cárceles. Que por cierto hay una película muy buena sobre ella que podéis ver. Luego la recomiendo. La mujer que despunta en el siglo XIX es una mujer excepcional. Son muy pocos los nombres que tenemos. Tampoco penséis que en el siglo XX tenemos una barbaridad de nombres, pero alguno más. Lo que os he dicho, el punto de partida es 1857, cuando un señor hace la ley de instrucción pública del 9 de diciembre, la ley Moyano. Claudio Moyano es la primera persona que se dedica a hacer una ley que se preocupa por la escuela pública, que dice, la escuela pública tiene que ser del Estado, no tiene que ser de la Iglesia. La escuela pública de Claudio Moyano estaba pensada más bien para las ciudades que para el campo, pero es que España era un país de campo, un país rural. Y los grandes males de España no los podía contrarrestar una ley, que eran el analfabetismo. En Jaén llegó a haber un 90% de analfabetismo, y el absentismo escolar. La gente, los niños, no iban al colegio porque estaban en el campo trabajando. Pero era grave la situación de los niños, más grave era la situación de las niñas. Porque cuando un maestro llegaba a clase y no había ninguna niña, por cierto, las imágenes son de Tierra sin pan de Buñuel, de un documental. Cuando un maestro llegaba a clase y no había ninguna niña, iba a las familias y le decía, la niña tiene que venir al colegio, que tiene que aprender a leer y a escribir. Decía, no. Los padres decían, no, ¿para qué? Si mi hija en casa aprende todo lo que necesita. Aprende a cocinar, aprende a cuidar de sus hermanos, aprende a cuidar de sus abuelos. ¿Qué más necesita? Si en su día a día lo único que tiene que ser es madre y sierva y ama de casa. Era una auténtica lucha. A finales del siglo XIX hay de repente unas personas que traen la novedad. No sé si os suenan, yo creo que a algunos sonará, seguro que si os digo los nombres sí. En el centro, Ginés de los Ríos, a vuestra izquierda Bartolomé Cosío y a la derecha Rafael Altamira. Estas 3 personas, entre otros, fundan la Institución Libre de Enseñanza, una institución privada que tenía el ensueño de la educación, que planteó una educación completamente nueva, que en España no se había dado. ¿Por qué? Porque decía que lo que necesita España es que la gente se eduque y coma.
Su lema era escuela y despensa. Porque un país que no come y un país que no va a la clase es un país de analfabetos y es un país enfermo. Claro, para ellos las reformas, la modernización de España pasaba por las aulas. Lo primero que tiene que cambiar es eso, y luego cambiar a la sociedad. ¿Qué hicieron? Lo primero, mistificar las clases, que haya niñas y niños en las clases. Porque si van a tener que convivir en la misma sociedad, júntalos desde pequeños. Vuelvo a la ley Moyano. ¿Eh? Uy, pobres. Ay, pero bueno. Bueno. La ley de instrucción pública también tuvo un beneficio tremendo para las mujeres. ¿Por qué? Porque antes de la ley esta, de la ley Moyano, cualquier persona que supiese leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir podía ser profesor. Y a veces solo leer y escribir, y malamente. Con la ley Moyano se decía, todas las personas que quieran ejercer como maestros tienen que estudiar en la escuela normal. ¿Qué hacía? Profesionalizar la enseñanza. Y la mujer, a la única profesión con título universitario, que no era universitario, que podía acceder, era maestra. ¿Por qué les benefició tanto? Porque una mujer maestra es una mujer que tiene que estudiar en una ciudad y si vive en el campo se tiene que ir de su casa. Es una mujer que va a trabajar y que va a ganar su dinero y es una mujer que seguramente no vaya a vivir en el pueblo donde vive su familia. Porque tú estudias en Cuenca, porque eres de Cuenca, pero es que te mandan a Sevilleja de la Jara o a un pueblo de Soria. Pues te tienes que ir. Se libraban de rendir cuentas al padre o de rendir cuentas al hermano. Por eso sí, cuando les tocaba casarse, cuando se casaban, la mayoría dejaban de ejercer. Los únicos casos en los que las mujeres continuaban ejerciendo el magisterio después de casadas era cuando se casaban con un maestro. Porque habéis oído eso de pasar más hambre que un maestro de escuela. Eso era porque cobraban tan poquito que la mujer también tenía que trabajar. Pero las que no. Porque una mujer que trabajase hablaba fatal del marido. Significaba que el marido no podía mantenerla. Curiosamente, hay una persona que cambia muchísimo la historia de España y la historia de la educación, y es Miguel Primo de Rivera. Alfonso III no. Miguel Primo de Rivera. Como dictador, los dictadores lo que hacen son medidas demagógicas. Te doy regalos, ¿para qué? Para que la gente piense qué bueno es Primo de Rivera que nos construyó un colegio, qué bueno es Primo de Rivera que nos construyó un hospital. Y es que, de hecho, las dictaduras lo que hacen son apuestas a largo plazo. Apuestan mucho y hacen una inversión muy fuerte en las aulas, porque luego, cuando pasen unos años, has educado generaciones enteras que piensan como tú quieres que piensen. Que bueno, que luego, años después, volverá a pasar. ¿Os suena? Durante la dictadura de Primo de Rivera, lejos de lo que se pueda pensar, tiene una concepción un poco peculiar. No penséis en esta dictadura como la que está la del franquismo, fue distinta. Y de hecho, lo que decía es que ante la crisis, ¿qué tenemos que hacer? Construir mucho y generar mucho empleo, porque así, aunque el Estado se endeude, la población tiene dinero. Como estaba construyendo tanto y estaba haciendo tantísimos empleos, la mujer puede hacer... Pero bueno, ¿esa broma? La mujer puede acceder a determinadas profesiones, no solo al magisterio. Cuando se funda el edificio de Telefónica, la mayoría de las telefonistas, por no decir todas, son mujeres. No penséis en las chicas del cable porque eso es una mentira, pero la mayoría de las telefonistas son mujeres. Sin embargo, siguen siendo fundamentalmente maestras. Y sigue siendo el magisterio la parte a la que más accede la mujer, porque lleva consigo ese concepto de ser madre. Lo que pasa es que ser madre de 20, 30 o 50 chiquillos. Sin embargo, los años 20, que son la edad de plata de las letras españolas, también son una edad de muchísima producción y de muchísimo cambio. Con la distribución libre de enseñanza llegó la residencia de estudiantes, y con la residencia de estudiantes la residencia de señoritas. La residencia de señoritas, cuya directora era María de Maeztu, que era una mujer a la que nadie estudia tampoco, no solo pasa en la Edad Media y en Roma, ahora mismo hay muy poquitas, bueno, empieza a despuntar. En la residencia de señoritas, por primera vez, los padres de familias de dinero en provincias podían mandar a sus hijas a estudiar a Madrid sin tener que meterlas en un albergue o tener que mandarlas en casa con un familiar, porque lo de vivir sola imposible. La residencia se generaba, eran solamente mujeres, por supuesto, y se generaba un clima de cultura, de ciencia, de estudio que no tenía precedentes, sobre todo para las mujeres. María de Maeztu, junto con otras mujeres como Zenobia Camprubí o María Goiri, fundan a principios del siglo XX el Ateneo Literario Femenino, coordinado por un hombre, pero destinado a mujeres.
Y es que era un lugar para la ciencia. Era un lugar en el que las mujeres tenían tu completa libertad y completa disposición para ser educadas en la ciencia, para poder ser un listón en el cabello, luce lo mejor posible, recuerda que ha tenido un día duro y solo ha trabajado con compañeros de trabajo. Claro, porque tu día ha sido genial. Te has levantado por la mañana, te has puesto a hacer la casa y cuando has terminado descansas un rato, bienvenido, tan contenta. Pero es que esto es el que más me gusta. No te quejes. No lo satures con problemas insignificantes. Cualquier problema tuyo es un pequeño detalle comparado con lo que él tuvo que pasar, porque tus problemas no son problemas. Problemas son los suyos. ¿Qué problemas tienes tú? ¿Que no te funciona la lavadora? Bueno, la lavadora, claro, perdonadme. Que se me ha roto el cántaro, no sé. La lavadora, sí, cierto. Y así se educaron generaciones y generaciones y generaciones. Y al final, que durante años y años y años te vayan diciendo que tu labor es esta y que esta eres tú, hace mella. Hace mella porque las personas que se educaron en esto les cuesta mucho salir. Claro, a la mujer que le educaron en esto le cuesta mucho salir de ese estigma, pero ¿y al hombre que le educaron en eso? En que la mujer es la que no se tiene que quejar, que tu día es un día grave, que la mujer no tiene que hablar mucho. Pues eso, así estamos. Nosotros salimos, pero ellos todavía no. No, claro, es que a ellos les cuesta más. Esta es una de las clases de costura y os traigo un verso, no sé si habéis escuchado alguna vez al niño de la hipoteca, pero tiene una canción que me parece preciosa, se llama Salir de clase 1960 y tiene una estrofa que me parece que resume fenomenal lo que quiero deciros y es: recuerden aquellas muchachas que con las orejas gachas aprendieron en la escuela a ser algo más que buenas, que entre una monja y un cura en sus clases de costura les dijeron que el amor era cuestión de mano dura. Y es verdad, no pasaba nada cuando pasaba. Antes os he hablado de María Moliner y ahora os voy a hablar de una mujer que pese a su condición sexual, porque ella fue homosexual y se sabía que Gloria Fuertes era homosexual, yo creo que no era un misterio para nadie, pese a su condición sexual, siguió en la España del franquismo y si fue una mujer independiente, no se casó, a ver, ¿cómo se iba a casar? Sí, no se podía, que se iba a casar. Y Gloria Fuertes fue una mujer que, pese a las circunstancias que le tocó vivir, aguantó y sin mayores problemas. Pero claro, porque se granjeó el título de poeta infantil. Qué mona Gloria Fuertes que solo escribe para niños. Y es mentira. Los mejores poemas de Gloria Fuertes son los que escribe para sí misma. De hecho, siempre lo hace con ese humor tan satírico, tan suyo. Y tiene uno que a mí me encanta, que dice que en un momento de su vida tuvo un estado depresivo tremendo. Y fue a tirarse al tren. Como cuando llegó a comprar el billete no tenía para pagarlo, dice, no me pude tirar al tren, pero me tiré a la taquillera. Hay que mirar el lado bueno de las cosas. Y fijaos que Gloria Fuertes tiene un verso, ella como poeta infantil, yo creo que siempre se puede hacer una lectura de todo. Puedes hacer la lectura de sus poemas de ¡ay, qué monos, son para niños! O puedes pensar que a lo mejor no son tan para niños. Por aquí tiene uno que dice: cuando voy a casa no puedo estudiar, mi amo es muy pobre, hay que trabajar, trabajo en la mina todo el santo día, no me llame burro, profesora mía. Porque lo que estaba denunciando Gloria Fuertes es ese eslogan que resumía la educación en España desde hacía muchos años y que ha tardado mucho tiempo en quitarse, que es la letra con sangre entra. Y tú llegabas a clase con el anillo, o con la regla, o con lo que tocas ese día. Y eso mi padre tiene 50 años y se acuerda. O sea que tampoco hace mucho que se quitó. Vamos a ver. No voy a meterme en la transición porque ha pasado muy poco tiempo y creo que me lo podréis contar la mayoría de los que estáis aquí mejor que yo. Pero sí que es cierto que cuando pasa la España, cuando muere Franco, cuando empieza la transición, es un momento tan convulso y tan difícil de resumir, las mujeres empiezan a salir a la calle a pedir, por favor, que ya empezaban a pedir cosas, a pedir, por favor, todos sus derechos. Entre ellos, la despenalización del delito de adulterio. Porque antes, tener un amante te costaba caro. A él no, porque él podía tener un amante, al final, entenderle que es un hombre. Pero ella, ya, descuida su casa y tiene un amante. Pero bueno, si queréis saber más, os voy a hacer un poquito de spam. Este fin de semana vamos a hacer jornadas de visitas culturales a Madrid, porque la visibilización de las mujeres no se puede quedar solo en decir 4 nombres. Vamos a ir al Prado, vamos a ir a Reina Sofía, vamos a ir al Arqueológico Nacional o vamos a pasear por las calles de Madrid, porque aunque nos están vendiendo la moto de que ya somos iguales, ¿os habéis enterado? Somos iguales ya. Es mentira. Y os doy un dato, solo el 6% de las calles de Madrid tienen un nombre de mujer y la mayoría de ellas son santas. Así que... Bueno, y de Toledo, claro. ¿Y cuántos cuadros hay en el Prado de mujeres? ¿Cuánto creéis? ¿Cuántos cuadros pintados por mujeres? 6, 8, casi. Bueno, sea como sea,
Carmela, muchas gracias. Así que si tenéis algo que decir, Comentarios, preguntas a todos. Sí. Mientras no cambiemos hoy día en la escuela y en los medios de comunicación, no conseguimos nada. pues No hay más que ver los anuncios de la tele. El mensaje que te llega por una parte es uno y lo que estás viendo todos los días en la tele es lo mismo. sí. Mujer objeto, mujer guapa, mujer bla, 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 bla. O cambiamos en la escuela y en los medios de comunicación o no vamos a ningún lado. Está, Bueno, en mi opinión, No. pero es que está complicado porque yo soy profesora y el otro día les dije a mis alumnos que si querían que hablásemos de feminismo y de 20, 3 me dijeron que sí y los otros me dijeron que si quería un problema con ellos sí. Y el otro día, teniendo una conversación tú y yo, Pero les... chicos, decían eso. Sí, Y chicas, pero, y chicas, y el problema, y chicas. y el problema no son los niños, ¿eh? El problema normalmente son los padres. Porque hablando el otro día María y yo de mi proyecto de innovación, que es hablar y contar la historia del feminismo en España, que yo creo que, no sé, es interesante, ¿no? Es historia igual. Estudias historia de la guerra, que es algo agresivo, vamos a estudiar algo de empoderamiento. Es un movimiento político. Efectivamente. Y es un, sí, es un movimiento social. Bueno, pues lo que nos surgió cuando estuvimos hablando fue, no sé yo, se te pueden tirar encima. Ya bueno, es feminismo, ya por eso. Y es una conversación entre dos profesoras hablando de que decir feminismo en un aula te da miedo y que tener una charla como la que estamos teniendo hoy, tienes miedo a decir según qué cosas, aunque son historia, aunque son hechos reales, aunque hemos investigado sobre ello, pero da miedo en el siglo XXI que mujeres hablen de mujeres porque pueden no gustar a hombres. Y a mujeres. Sí, el problema es que tampoco les gustan las mujeres. Pues hay que hablar de ellos, aunque no tengáis miedo y hablar peor para los que no lo entienden. Eso es así, es separable. O sea que, y el feminismo es un movimiento histórico, Sí. o sea que hay que estudiarlo. Efectivamente, hace unas semanas vino Ana de Miguel, que es una profesora universitaria teórica del feminismo, que nos dio una charla maravillosa, absolutamente maravillosa, y hablaba de estas cosas. Es que el feminismo se pretende demonizar, etcétera, etcétera. El feminismo es un movimiento histórico y hay que estudiarlo y hay que conocerlo, y es muy, muy importante, porque si no podemos volver al pasado, podemos... Pero es que además ya no solamente es el feminismo, sino también yo creo que lo que queríamos hacer es decir de las mujeres están ahí, que es que todo el problema, que es lo que estamos diciendo todo el rato, es la educación. Si coges y en los manuales de historia o en los libros, de repente, ¿quiénes son los que hacen la historia? Los hombres. ¿Quiénes han hecho todos los grandes inventos? Los hombres. ¿Y las mujeres? Y las figuras que representan España, ¿me podéis decir figuras que representéis con España? Que Isabel seguro que os Católica. salen. Claro. Bueno, venga, que no sois Isabel la Católica, decidme figuras así que digáis, esto es España, yo os las digo. Bueno, Santa Teresa, venga, una mujer religiosa, pero el Cid, el Quijote... No, hombre, mujeres escritoras. ¿Cuántas mujeres? Tenemos mujeres escritoras en España. Las hay. Las hay. Las tenemos y las hemos Se tenido. estudian mucho menos. No, claro, pero me refiero, o sea, artistas, escritoras, científicas. O sea, es que verdaderamente cuando te pones a pensar, y las mujeres, porque si me, o sea, seguro que escritoras me podéis decir, vamos, mínimo 5 a lo largo de todas las épocas, pero ¿cuántas mujeres? Mira, perdona, el otro día Ana Miguel decía Sí. en la charla, ella es filósofa. Sí. Entonces, ella misma decía, porque tenemos tan metido todas las mujeres el patriarcado, todas, Sí, sobre todo las que ya tenemos una edad, No, y las que nuevas cuando también. estudiábamos filosofía, bueno, nosotras estudiamos ya, y la de mi generación tuvimos la suerte de estudiar filosofía, digo porque las anteriores no tuvieron la oportunidad porque estaban en la sección femenina haciendo tartas de zanahoria. Mis hermanas estaban haciendo tarta y no tuvieron la oportunidad de ir a estudiar. No estudiamos ni una mujer filósofa, todos eran filósofos, ¿no? Y es verdad, nos parecía algo natural, o sea, nosotras estábamos educadas en ese aspecto y no sabíamos. Y hoy en Pero día- no lo planteábamos. A mí en selectividad me entraron 25 autores. Claro. No me entraron Eso ninguna lo mujer. pensaba Ana también. Pero de- Claro, de- es que de no todas nos formas- planteábamos dónde estaban las mujeres filósofas, que las había. Claro, Claro, las yo- hay, pero eso plantea un problema en la educación, la filosofía. Pero si es las que- mujeres que escriben filosofía son mujeres que hablan sobre, oye, que te estoy igual demostrando teóricamente que soy igual que tú, porque María Zambrano en España, Simone de Beauvoir, ¿cómo ibas a estudiar a esas mujeres? Sí, las filósofas Pero de si no Simone están estaban, preocupadas no estaban aquí, si es que se tuvieron que marchar, Claro. no se tuvo que marchar. porque no se podía, ese es el problema. Y eso ha pasado con muchas de las mujeres que hemos hablado ahora. Incluso tuvieron repercusión en su tiempo, de verdad. Hubo mujeres que consiguieron ganarse la vida
con profesiones que no les pertenecían y que consiguieron hacerse un nombre. El problema es que hemos ido tapándolas, echando un cubo. Venga, ha salido una mujer a flote, la tapa la siguiente y lo tapamos. Yo creo que ahora estamos en el momento del cambio, queremos escuchar, se nota que... Ah, vale. Nada, que estamos en el momento del cambio en el que, por ejemplo, una charla, pues como esta, llena una sala para escuchar a mujeres a lo largo de la historia, pero que eso no ha pasado siempre, y que en la escuela todavía cuesta un poquito introducir a estas mujeres. Pero a nadie le parece extraño conocer al inventor de la máquina de vapor, pero nos parece raro conocer a la mujer que descubrió los números primos, cuando los utilizamos diariamente. Que tenemos que ir cambiando también ese tipo de... Bueno, vosotras no. Yo los números primos. Cuando yo iba al colegio, tengo 24 años, no penséis que tengo una barbaridad. En mi colegio, las chicas hacíamos costura y los chicos hacían marquetería. Y los chicos si querían, con 24 años, o sea que han pasado menos de... Han pasado menos. Y... Sí, sí. Las separadas de los niños. Pero porque volvemos a lo mismo. Bueno, continúa, venga, termina, no lo vas bien. Pero pues llevaban clases separadas. No, íbamos a la misma clase y cuando era plástica, los chicos si querían podían elegir hacer costura. Pero las chicas no teníamos la opción. También es verdad que, a ver, pero las chicas no teníamos la opción de hacer costura, de hacer marquetería. A los chicos les igual, porque prácticamente hay tanta presión, porque el patriarcado presiona. Pero si es que, bueno, a ver, lo que único que quiero decir es lo del tema de, independientemente del Colegio de María, el recreo está diferenciado. ¿Quién juega fútbol? Claro, y las niñas por otro lado. Ya el problema es, si quieres meterte en el mundo de los chicos, ya no está bien. Y si un chico se mete en el mundo de las niñas, tenemos los problemas. Es que volvemos a lo mismo, que el patriarcado es muy complicado. Ya sí. No, que sigáis hablando entre vosotras, que nosotras ya estamos cansadas de hablar. Hablabais de las mujeres que no se les... Pero, por ejemplo, y eso no hace tantos años, bueno, no es muy cercano, pero, por ejemplo, María Lejárraga era una escritora que escribía teatro y que en todas sus obras se apropió el marido de ella. Uy, pero sí que eso... Es que de eso... A Ramón Menéndez Pelayo, todas sus obras, Ramón Menéndez Pelayo, o sea, se escribe su mujer María Goyri. Vamos a ver, yo, por ejemplo, a veces he pensado que algunos de estos hombres tan importantes que cuando se les ha muerto la señora, han cogido una depresión tan grande que no han vuelto a realizar un trabajo como el que hacían antes. Pongo en duda que quien hiciera el trabajo fuera él. En María Lejárraga está clarísimo que tuvo que luchar mucho y le han reconocido algunas obras de las que ella toda la vida escribió, porque él se enrolló con la primera actriz del teatro que él tenía y encima tuvo que estar escribiendo si quería vivir escribiendo para él, a pesar de que la estaba engañando todos los días delante de sus narices con la primera actriz. Quiero decir que muchas de ellas, cuando hablas de Juan Ramón Jiménez, que esa mujer tuvo que aguantar para que él, que no sé exactamente, yo también pongo en duda, como vosotros sabéis, Especial era especial, Juan Ramón Jiménez. Pues creo que también ahí se les ha tapado, incluso no cuando han sido ellas sino que han levantado a los hombres que estaban aprovechándose del trabajo de sus propias mujeres o de sus compañeros. Sí. Pero es que volvemos a lo mismo, es que ser mujer es muy difícil. Hay autores, no, es que es verdad, vale, a ver, lo que he dicho. Vale. ¿Cuántas mujeres han escrito con un seudónimo? O sea, volvemos a lo mismo, es que el tema de quieres escribir o quieres hacer algo, el tema de ponerte un seudónimo, ¿por qué es? Por el tema de que no te lo tiren, no te echen para atrás, es complicado. O sea, ya no solamente de mujeres que se les han atribuido sus obras a sus maridos, a lo mejor simplemente es el tema de quiero escribir, quiero que se me publique y tú, como eres hombre, vas a poder hacerlo. Ya tal vez es un tema de quiero dar a conocer mis obras, aunque te las publiquen con tu nombre, es una manera de dar a valer mi trabajo. Y de eso hay de todo, pero mujeres, ya no solamente de maridos y mujeres, sino mujeres que se les ha atribuido las obras a hombres. O sea, tenemos lo de
Sofonis va con Sánchez Coelho. Exactamente. Y 50.000, como por ejemplo el TFM de BEA, de Anónimo, ¿cómo era? Anónimo no, siempre fue una mujer. No me acuerdo cómo era. Virginia Woolf, sí. Anónimo fue una mujer. Sí, en el 19 eso pasaba muchísimo. En los periódicos femeninos las mujeres empiezan a escribir y cuando se empiezan a cartear con los directores y empiezan a tener problemas, las obligan a escribir con seudónimos y se ve perfectamente que son la misma mano, porque es que son poemas que es que además era gracioso porque es que están empezando un cuento, ¿vale? Firmado con un nombre de una mujer y el siguiente tomo, que es el mismo cuento, a lo mejor lleva 5 ella y de repente el siguiente tomo viene con sus iniciales solo y después ya no son las iniciales, de repente aparece solamente una, antes aparecían dos, era solo una y de repente no aparece nombre y luego ya la siguiente un nombre y cuando tú ves que es la misma historia, que ha empezado una mujer y que justo en medio es como en editorial ya están empezando a tener problemas y de esos problemas empiezan a aparecer siglas, seudónimos, anónimo, un hombre. Y dices, pues ¿cuánto de esos anónimos no será una mujer? Yo que me he metido mucho en la investigación de la literatura en la presa 19 he tenido un grave problema y es que intentar demostrar que esas mujeres, que esos anónimos son mujeres, es muy complicado en el mundo académico, es muy complicado porque tenemos todavía esa presión que nos hace pensar que por la educación que han recibido, como no tenían acceso a ese conocimiento es muy difícil, pero que sea difícil no quiere decir que muchas no llegaran a hacerlo. Al hilo de este coloquio tan interesante, os quería comentar que justo esta semana vamos a inaugurar este jueves una exposición en la Sala Borbón Lorenzana que se titula Las mujeres y los oficios del libro. Y en esta exposición lo que vamos a mostrar son precisamente mujeres escritoras, mujeres impresoras, encuadernadoras, ilustradoras, periodistas, pedagogas, etcétera, etcétera, que no son conocidas pero que han hecho todas un trabajo fantástico. Entonces lo que vamos a hacer es difundir a todas esas mujeres con nuestros libros antiguos, o sea que no son estudios actuales de esas mujeres, sino que son libros de la época escritos por esas mujeres, impresos por ellas, ilustrados, etcétera, etcétera. Entonces os invito a que a partir de este jueves en la Sala Borbón Lorenzana vamos a tener esta exposición de las mujeres y los oficios del libro y vamos a sacar a muchas de estas mujeres de las que estamos hablando en este coloquio. ¿Y hasta cuándo dura? Hasta junio. ¿Y vosotras, sobre todo las que os habéis educado en esto, cómo lo recordáis? ¿Sabes lo que pasa? Era rebelde, tú eras rebelde, o sea, tú no sabías, a ver, era como si tú tuvieses ahí dentro algo que estaba descolocado completamente y se traducía en rebeldía, o sea, era el niña cállate, era constante, o sea, niña cállate en casa, cállate, niña cállate, en el colegio por supuesto, niña cállate, la monja por supuesto, cállate, los niños apartados, lo veías en la tarde, si tenías hermanos, te relacionabas con un chico, pero era todo como... O sea, la sensación por lo menos que yo veo ahora, ya desde la edad que tengo ahora mismo, era que había algo que tú sabías que no eras, pero que todo el mundo te decía que tenía que ser así. En casa, en la calle, en el colegio, en la sociedad, la presión, ¿no? Cuando llegabas, yo recuerdo una frase de mi abuelo que con 20 años me dijo, tú ya eres moza vieja, porque no tenías... Sí, o sea, yo tengo 50 años, ¿te das cuenta? Entonces, era una presión porque tú a los 20 años ya tenías que estar preparada, tú ya tenías que tener un novio para tener una familia, claro, que tenemos que casar, por supuesto. Entonces, las que no nos casábamos por la iglesia éramos... Yo fui de las que no me casé por la iglesia, pero ya en mi familia se te hace la conciencia. Lo vivías de eso, sabías que había algo que no estaba bien, ¿no? Sobre todo las personas que no, porque no teníamos internet, es que internet había en todo el mundo, pero en realidad no teníamos internet, tenías una biblioteca en Toledo y poco más, ¿sabes? Y lo que había en casa, entonces, bueno. De todas formas también es diferente, fue diferente la educación en la ciudad y en el campo, y también dependiendo de las ciudades. Yo tengo 54 años y soy de Albacete y yo sí que estudié en un colegio público mixto desde el principio. Entonces es muy diferente, la verdad, yo tengo otra visión. Pero se estudiaba, se educaban las niñas para ser profesoras. Era militar, religioso, claro, es que había colegio público, pero la mayoría son religiosos.
los que os educáis hoy? ¿Y vosotros? Los más jóvenes, ¿notáis esa diferencia? ¿La habéis notado en vuestro? Porque yo lo noté, pero también era yo un colegio de monjas, no es lo mismo. ¿Os ha sorprendido ver este tipo de cosas? ¿Vosotros concibiríais que ahora llegase alguien a la escuela y os dijese eso? Que a vosotros os dijesen que tenéis que tratar así a una mujer y a una mujer, oye, tienes que ser tratada así. Pues es que a mí en el colegio, a las niñas desde los 5 años, o sea, los niños desde los 5 años ya no tenían que ponerse el babi. Es que eso era una revolución, nosotros éramos súper revolucionarios porque desde los 5 años los niños no llevaban babi, nosotras sí. Y bueno, menudos berrinches, no nos poníamos el uniforme porque era la falda y no podías jugar bien y te ponías el chándal, te regañaba la monja. Porque venías en chándal si no tenías educación física. Bueno, y yo me acuerdo de eso, es una auténtica revolución, pero es que lo pienso ahora con perspectiva de futuro y digo, joder, qué empoderadas, pues no, mentira. Éramos unas inconscientes, no sabíamos lo que hacíamos y queríamos, claro, al final el instinto era jugar. El instinto era jugar y jugar sin temor a que te levantes en la falda. Lo que estamos viendo que gran parte de la culpa es la Iglesia, en realidad. Sí. Porque los colegios públicos y los colegios laicos, a lo largo de la historia, los pocos que han sido, no ha pasado eso. O sea, que la gran culpa de esta falta de igualdad es la Iglesia a lo largo de los siglos. Y sigue pasando. Sí, ¿no? Que con 24 años... Que yo mis monjas las quiero con locura, cuidado, que todavía tengo relación con las que quedan. Claro, también tenemos que saber un poco diferenciar, y aquí sí que creo que es un debate interesante, que no es lo mismo religión que iglesia. Y tenemos que entender lo que ha sido la institución de la Iglesia a lo largo de la historia, que son hechos objetivos, la educación que ha planteado y otra cosa es los religiosos que la llevan a cabo. Hay lugares en los que esa educación sí que se ha llevado a cabo con los preceptos cristianos o de esa Iglesia romana que os he dicho que surgió y se expandió al dividirse el Imperio Romano. Y otras veces no se ha predicado con esos valores, pero eso pasa en todo el mundo. Yo puedo decir que soy feminista, decirlo de boquilla y luego no hacer nada que vaya con mis actos. Me refiero a que el problema no es la religión, sino la institución y cómo se ha llevado a cabo el problema de la educación, que aquí no estamos hablando de que la religión católica sea mala, estamos diciendo que es verdad que la educación a través de la Iglesia ha fomentado muchísimo el machismo y ha fomentado muchísimo que la mujer no esté presente. Y la Iglesia y el mundo romano, o sea, los sí. filósofos y de todo, o sea, que es que... el discurso patriarcal viene de muy atrás, lo único que simplemente se ha ido adaptando, que es eso, se ha ido adaptando de la época romana a la Iglesia, al manual de la buena esposa. ¿Y ahora no hay un discurso patriarcal? O sea, ¿ahora cómo es la mujer? ¿Cómo tiene que ser la mujer? ¿Quieren que volvamos a bien en el trabajo? Yo creo que ahora se nos ha sumado el papel del hombre además y tenemos que ser, aparte de buenísima en el trabajo, buenísima madre, es que es imposible. Y sexy, pero a la vez tienes que haber trabajado 80 horas, pero tienes que salir súper bien peinada. De hecho, una amiga mía que trabaja en temas de publicidad, películas y demás, lo denomina como el nuevo modelo de, si os dais cuenta, en los anuncios de publicidad, las mujeres comiendo hamburguesa en bikini con un cuerpazo que tú dices, vamos a ver, aquí hay algo que está fallando. Y cosas así, y es exactamente eso, el problema de tienes que ser madre, porque aún así, no sé vosotros, pero todavía como queda la reticencia de una mujer, ¿no quieres ser madre? ¿Por qué? Yo creo que lo de la belleza, no lo sé, pero seguramente ha estado siempre ahí con las mujeres, pero el canon sí. Ahora sí. aparte es lo del trabajo y ser madre, o sea, todo. Todo. Sí. Pero claro, lo de la belleza va porque al niño era listo, se le daba para y tenías que ser guapa. Ahí. Hombre, calladita está más guapa. El objetivo para hablar es estar guapa. ¿Está guapa? En el mundo romano, de hecho, hay un texto, no me acuerdo quién, que criticaba, de hecho, a las mujeres que se maquillaban mucho. Ahora también hay, o sea, es que es muy maravilloso. Y de hecho, tu foto de las maestras, el titular de periódico que tiene... Ah, está guapa, muy bueno. señoritas. Sí, espera, te lo voy a poner. Sí van a llegar, tranquila, sí va a saltarse. Bueno, ponlo tú. Sí, claro. Y ya no solo eso, si pensáis en una mujer que no quiere ser madre, que no viste con los periódicos y los estereotipos de rollos, y en vez de venir hoy, si hubiera venido, pues yo qué sé, con la sudadera que lleva él, por ejemplo, y su deportiva, y estuviera hablando de esto, y os digo que no quiero ser madre, y os digo que quiero ser fuerte en mi profesión, ¿qué pensaríais? Puede que vosotros que estéis aquí no, pero la mayoría de la gente pensaría, qué machorra, porque si quiere parecer a un hombre, porque una mujer que no quiere tener hijos, que quiere ser profesionalmente buena en lo suyo, que no sigue cánones de belleza que le ponen en los anuncios, es una mujer machorra, no, es una mujer, porque hay muchos tipos de mujer. Ser mujer no solamente es ser esto,
o ser eso, o ser tú o la del frente. Ser mujer es muchas cosas. Entonces, cuando tú una mujer, como no entra en el único concepto que te venden en la publicidad, eso es ser machorra, a mí me cuesta entenderlo, pero es algo que a día de hoy sigue muchísimo y que a veces inconscientemente lo piensas o te sale natural porque es algo que nosotros y mi generación lo ha vivido muy fuerte. Mi generación ha sido la generación de esta es la machorra del grupo, uy, este ser que es un poco más afeminado, y eso lo he vivido yo, que tengo 24 años. ¿Leéis lo que pone? Sí. ¿El qué? Que a veces ves a una chica, a una mujer, Sí. sea, bien arreglada, con unos buenos tacones, bien, y al lado lleva un señor con unas zapatillas viejas, un pantalón medio corto, medio caído, medio... Y yo cuando veo eso digo, es que me da, porque digo, este es el estereotipo que se persigue. La mujer tiene que ir súper arreglada, aunque lleve al lado, él puede ir con Un quiera. sisón, sí. La mujer tiene que ir súper guapa que lleva al lado Ella tiene que ir un pico. súper arreglada, que a lo mejor le gusta, yo no digo que no le guste, y a él le gusta eso, pero es el prototipo, yo creo que es lo que siempre a las mujeres nos ha importado. Luego nos salimos, aunque nos salimos, que vamos a nuestra bola. Pero vamos, o sea... Pero es ese... Si en el manual de la buena esposa decía que tenías que estar guapa para él, ¿sabes? Él para ti no. Tú eso no lo has visto, pero el libro que daban en la sección femenina, yo nunca hice el servicio social, que era como el servicio militar de los hombres. Pero yo me quería sacar el carnet de conducir, yo quería sacarme el pasaporte y necesitaba el servicio social para salir fuera al extranjero y para sacarme el carnet de conducir. Pues yo tenía que ir a hacer el servicio social. ¿Cómo yo me libré del servicio social? Pues hablando, le dicen, pero es que tú no tienes madre. Digo, pues no. Dice, entonces tú eres ama de casa. Digo, sí, claro, yo soy ama de casa. Dame los papeles que luego aquí no quiero. Pero me dieron los libros. Y los libros los he tenido hasta hace muy poquito. ¿Y los has tirado? Pues creo que los he tirado, creo, ¿eh? Si no los he tirado, los he Qué disgusto me das. Si no los he tirado y los doy. Sí. Es impresionante lo que ponen los libros. Lo lees ahora y nunca me han gustado, ¿eh? No sé si es porque mi condición ha sido otra, nací ya con la cabeza loca, y entonces, pero era horroroso. Y es lo que vosotros habéis contado, pero además aumentado. Hay una cosa muy curiosa y es que Pilar Primo de Rivera, que es la directora de la sección femenina, y Clarita Strausser, Sí, que es alemana. la alemana, esta, bueno, todos leemos Almudena Grande, yo creo. Sí. Pilar Primo de Rivera y Clarita Strausser, justo, son dos mujeres que se aprovecharon de los derechos que les estaban dando en los años 20 para recortar los derechos de las mujeres en los años 30. Porque Clarita Strausser fue campeona nacional de natación y en el franquismo se prohíbe a la mujer llevar bañador y hacer deporte y demás. Es que O sea, mi padre decía, a nosotros nos decía, él hablaba en concreto de los días, haced lo que yo os diga, pero no hagáis nunca lo que nosotros hacemos. Entonces, ellas vivieron una libertad que no les daban al resto de las mujeres del pueblo. Pero ellas sí la vivían, ¿eh? Ellas sí la vivían. sí, porque de hecho yo no sé quién es el marido de Pilar Primo de Rivera, no sé ni si estaba casada. Estaba casada porque la boda fue súper multitudinaria, pero que él sería el marido de Pilar Primo de Rivera, no sería ella la mujer de él. Quiero decir que encima fueron mujeres reconocidas, con una idea un poco tal, para mi gusto, pero reconocidas. Para mi gusto, haya películas, que le guste. La asignatura de Defensa Nacional. Machado no existía, No, claro. no existía Miguel Hernández, no existía pues, todos los que no estaban de la cuerda, claro, que estaban por ahí. También tengo que decirte que ahora se han vengado de los otros. O sea, ahora los libros se han vengado, tristemente. No. Hombre, yo Luis Rosales me parece un muy buen poeta,
Y, sí, pero que ahora nadie estudia Luis Rosales. Pues es una cosa que... ¿Sabéis quién es Luis Rosales? Vosotros que sois lo más... ¿Tú sabes quién es Luis Rosales? Que ahora en el libro de texto Luis Rosales no está. Y es buen poeta. Por eso te quiero decir que algo que yo he salido de Hernández, he salido de Machado. Sí, pero que... Pues ahora Hernández Yo te digo que ahora Hernández Machado, Luis sí, Rosales Luis no, Rosales y las sin sombrero, ¿sabéis quiénes son? Los sin sombrero. Pero en el libro de... Los de ahora, actualmente. Ahora, Claro. porque salió en una serie de televisión. Porque hay un grupo aquí en un instituto, en el polígono, que ha creado un grupo que se llama Las Sin Sombrero, las chicas de... Pues son iniciativas en el fondo, pero en el fondo es bien, porque implica que la gente quiere reivindicar. Se está cambiando, pues poco a poco. Pero cuesta. Por lo menos no tenemos que pedir permiso, ¿no? No, bueno, no, permiso no. No le pido permiso a nadie. No te daban nada, no tenías nada, Ni la cartilla del banco. Bueno, pues, si no tenéis más preguntas, muchas gracias. Nos vemos en Madrid, acordaos.